El día de hoy vamos a continuar con un mensaje una reflexión que quiero compartir con ustedes. Esta semana Ernesto comenzó a enseñarnos acerca de ser discípulos. Desde todo lo que hemos estado estudiando en estas semanas lleva una línea, ¿ok? Número 1, recordamos y celebramos en abril la resurrección, la muerte y resurrección de Jesús. Y recordamos que Él vino con ese propósito de traer salvación y restauración a través de su sacrificio en la cruz. Para acercar a una humanidad, que somos nosotros, que estábamos lejos de Dios, para podernos acercar a Él mismo y reconciliarnos con Él a través de ese sacrificio en la cruz. Y eso que celebramos cada año debe ser alguna realidad en nosotros todos los días. Recordamos que Jesús, después de resucitar, fue con personas específicas y con grupos de personas específicos a presentarse delante de ellos y restauró sus vidas, les dio aliento, los animó, los restauró, los encontró en su dolor, en su tristeza, e hizo lo que solamente el poder de la resurrección puede hacer en nuestras vidas, que es restaurarnos. Y la semana pasada recordábamos que Jesús, después de 40 días de estar con sus discípulos, de estar con sus seguidores, ascendió al cielo y nos dio una encomienda. Y Él le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19 en adelante: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios les dejó una tarea a estos hombres, que es una tarea para nosotros el día de hoy: hacer discípulos. Pero no podemos hacer discípulos si primero no somos discípulos nosotros. Ahora, familia, esto es muy importante, porque esto es lo que es importante para Dios. Y la Biblia nos enseña que no solamente Jesús vino, ascendió al cielo, nos enseña también que un día va a regresar. Y cuando Él regrese, Él va a buscar una iglesia que esté haciendo lo que Él nos encomendó hacer. Y lo que Él nos encomendó hacer está plasmado en este pasaje, Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y vamos a aprender cómo hacer eso, vamos a aprender cómo hacer discípulos, pero no podemos hacer discípulos si primero no somos nosotros discípulos. No podemos guiar a otros en este camino de convertirse en discípulos de Jesús si primero nosotros no nos guiamos en ese proceso de ser discípulos de Jesús. Quiero que veamos la imagen completa, y porque es muy importante. Dios se acerca a nosotros, Cristo Jesús se acerca a nosotros, nos reconcilia con Él mismo, nos acerca a Él, nos salva, nos da vida, nos restaura, nos transforma, y luego nos envía con el increíble privilegio de representarlo ante el mundo, de representarlo con todo lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Eso es lo que es ser un discípulo de Jesús, un cristiano. De hecho, tú vas a la Biblia y te das cuenta que los discípulos de Jesús que reciben esta encomienda, lo que comienzan a hacer ellos es hacer precisamente eso, hacer discípulos. Y eso comenzó a transformar la vida, porque estos hombres y mujeres que habían visto a Jesús resucitar, lo habían experimentado en sus vidas, fueron transformadas, sus vidas completas fueron transformadas, sus prioridades fueron transformadas, sus planes fueron transformados, sus corazones, su carácter, todo fue transformado. Ahora estos hombres y mujeres que venían de diferentes trasfondos, algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran comerciantes, diferentes trasfondos, todos se acercaron a Jesús, y ese impacto que Jesús tuvo en sus vidas, esa transformación que ellos experimentaron fue tan evidente que a donde quiera que ellos iban, los identificaban con Jesús. Es decir, esos hombres y mujeres que fueron a ser discípulos se parecían a Jesús tanto que la gente comenzó a llamarlos cristianos. Ellos no se pusieron ese nombre. Tú vas a Hechos capítulo 11 y ahí nos dice claramente en Hechos capítulo 11 versículo 26 que las personas que no creían en Jesús, que no estaban de acuerdo con los discípulos, ni les interesaba llevar a cabo esa misión, ellos fueron los que les llamaron cristianos a los que ahora conocemos como cristianos, que son seguidores de Jesús.
De hecho, fue un nombre con la intención de traer un poco de burla a esas personas, porque cristianos es pequeños cristos. Les decía, ustedes son pequeños cristos, porque se parecían a Jesús, porque creían en las enseñanzas de Jesús, porque vivían las enseñanzas de Jesús. Y es lo que hablaban, es lo que compartían, es lo que expresaban. Y entonces estos hombres y mujeres se convirtieron en discípulos que eventualmente los llamaron cristianos, los no creyentes. Pasan los años, siglos, y ahora estamos tú y yo el día de hoy, un domingo, sentados en esas sillas, en una iglesia, y nos hacemos llamar cristianos. La pregunta es, ¿somos esos cristianos? ¿O será que a lo mejor lo que era un cristiano en realidad se ha ido desvirtuando y a lo mejor el día de hoy solamente llevamos un nombre porque nos identificamos con un cierto grupo de creencias, de valores o de principios, porque vamos a un lugar determinado el domingo y cuando nos dan una forma que llenar en algún lugar para algún trámite y nos preguntan cuál es tu religión, tú pones cristiano, porque ha sido la tradición que has recibido a lo mejor de tu familia, o simplemente fue porque de alguna manera el venir a la iglesia, el ser parte de esto te ha beneficiado de alguna manera, te ha hecho bien. Pero quiero que veamos en la Escritura, que vayamos en la Escritura y veamos si eso es lo que realmente es ser un cristiano. Porque la Biblia nos dice que un cristiano no es solamente alguien que cree en Jesús. Es alguien que sigue a Jesús. Un cristiano es un discípulo. Y quiero hacer el día de hoy una diferencia entre lo que es ser un creyente y un discípulo. Hoy he titulado este mensaje de creyente a discípulo, porque yo creo que el llamado de Dios para nosotros, lo que tú y yo necesitamos entender es que tú y yo necesitamos aspirar a ser discípulos de Jesús. No asistir a la iglesia no solamente adherirnos a ciertas creencias o costumbres, sino debemos convertirnos en discípulos. Y yo sé que la Biblia, cuando habla de creyentes, habla de personas que creen en Jesús y a veces lo equivale o lo equipara con ser discípulos. Pero para términos prácticos o para propósitos prácticos, vamos a hacer una diferencia entre lo que es ser un simple creyente y lo que es ser un verdadero discípulo apasionado por Jesús. Yo quiero que entendamos algo muy importante que va a estar ahí en la pantalla. Muchas personas creen en Jesús. Muchas personas creen en Jesús, pero pocos son verdaderos discípulos. ¿Cuántas personas creen en Jesús? Muchas. Pero pocos son verdaderos discípulos. En una encuesta hace no mucho tiempo que se hizo aquí en Estados Unidos, se reveló que 9 de cada 10 personas en Estados Unidos, 9 de cada 10 adultos creen que Jesús fue una figura histórica real. Es decir, que Jesús existió. La mayoría de los historiadores, en realidad no hay ningún historiador respetable que diga Jesús no existió. Las evidencias son muy contundentes de que Jesús existió. Ahora, hay un debate que si Jesús es Dios y si Jesús, la deidad de Jesús, todo eso. Pero que Jesús existió es casi, no hay discusión respecto a eso. Que fue una figura histórica que existió. 9 de cada 10 adultos creen que Jesús existió. Digo conmigo, ¿creen? Ok. 4 de esas 9 personas, de los que creen que Jesús existió, 4 solamente dicen haber experimentado un nuevo nacimiento en sus vidas. Es decir, de esos que creen que Jesús existió, solamente 4 pueden decir con seguridad y certeza que sus vidas fueron transformadas por el Evangelio de Jesús y que han nacido de nuevo, que es lo que la Biblia enseña o explica como nacer de nuevo. 4 personas de las que creen en Jesús. Y de esas personas que dicen haber nacido de nuevo, que son las personas comprometidas, que son las personas que siguen a Jesús, cuando les preguntaron acerca de sus sueños y sus metas para esta vida, ¿sabes qué es lo que la gran mayoría respondió? Sus metas y sus sueños tienen que ver con su
trabajo, el área laboral, tiene que ver con sus familias y tiene que ver con sus entretenimientos, con las cosas que les gusta hacer. Un hobby. Cuando le preguntaron cuál es tu sueño, pues muchos de ellos que mi familia esté bien, alcanzar esto en el ámbito laboral y en las cosas de entretenimiento, pues tales. La gran mayoría de los cristianos comprometidos, casi nadie habló acerca de cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Es por eso que el día de hoy podemos decir con toda seguridad y sin exagerar que la mayoría de las personas sentadas en la iglesia son creyentes, pero no son discípulos. Y Jesús no vino a fundar una iglesia de creyentes, Él vino a fundar una iglesia llena de discípulos. ¿Cuál fue la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Es decir, cuando Él venga, Él no viene por una iglesia o por gente que está sentada en una silla en una iglesia. Él viene por una iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? ¿Cuál es? ¿La que está aquí? ¿La que está allá? ¿La que está allá? ¿Cuál es la iglesia por la que Jesús viene? No, Él viene por la iglesia que está conformada por discípulos. Por discípulos. Existe una gran diferencia entre un discípulo y un creyente. Y no es que ser creyente sea malo, pero es el inicio de un proceso que inicia en creencia, pero no debe terminar ahí. Es como un bebé. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en esta tierra. Vamos a hablar de lo natural. Nacemos en esta tierra. Salimos del vientre de nuestra madre y nacemos. Y somos bebés. ¿Y qué es lo que un bebé hace? Pues llora, come, duerme, va al baño, ¿verdad? Es lo que hace un bebé. Un bebé necesita el cuidado de alguien más. Si nace un bebé y lo dejamos ahí nomás sentado, ese bebé se va a morir. Necesita que alguien cuide de él, que alguien le alimente, que alguien lo cambie, lo limpie, lo bañe. Todo ocupa que un bebé ocupa que todo hagan por él. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿es malo ser un bebé? No, no es malo ser un bebé. Es parte de nuestro proceso, de nuestro desarrollo. Lo que es malo es tener 30 años y seguir siendo un bebé. No está mal ser un bebé recién nacido que busca que su mamá lo alimente y le resuelva sus problemas y supla sus necesidades. Pero es un problema ser un hombre de 38 años como yo y tener una situación y correr con mi mamá para que me solucione mis problemas, para que me alimente, para que me limpie, me cuide y todo eso. Ahí hay un problema. En la parte espiritual, en el aspecto espiritual es lo mismo. Un creyente es alguien que nace de nuevo y comienza su trayecto de fe, su caminar de fe. Pero esa persona es inmadura, como un bebé es inmaduro. Necesita cuidado. Pero ese cuidado y esa atención no tiene que ser eterna. Conforme va avanzando, tiene que crecer. Para que entonces esa persona, ese bebé crezca y ya no sea un bebé, sino a lo mejor puede ser un joven. Un joven, ¿qué es la diferencia entre un joven y un bebé? Bueno, muchas veces piensan muy similar, ¿verdad? Pero la verdad es que un joven o un niño, ya no un bebé, puede valerse por sí mismo de cierta manera. Se aprende a cuidar de sí mismo, se puede alimentar incluso por sí mismo. Es un joven, un niño. Ahora, no tiene todavía una madurez muy grande porque no le puedes dar ciertas responsabilidades, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo de 6 años, ya no es un bebé. 8 me dice algo. Qué importante recordar la edad de sus hijos. No, pero estaba hablando del otro. Ah, el otro tiene 4, ok, perdón. Sí. Recuerde que uno tiene 8 y el otro tiene 4. Ok, el de 8 años, él ya se baña solo. Ya tiene esa capacidad. Si le da hambre, en la mañana se despierta y si tiene hambre, él puede ir al refrigerador y agarra algo que esté preparado ahí para él, o agarra un plátano o saque el cereal, algo agarra él, porque ya tiene 8 años. Pero el de 4 años, pues todavía no es un bebé, pero es el bebé de la casa. Ahora,
tiene 8 años, tiene cierta responsabilidad, pero mi esposa y yo no podemos irnos de la casa y dejarlo encargado a él de su hermano porque tiene 8 años. Se puede valer por sí mismo hasta cierto punto, pero todavía le falta crecer y madurar. ¿Okay? En la espiritual también es igual. Okay, somos creyentes recién nacidos, dice la palabra, y necesitamos atención, ayuda, que oren por nosotros todo el tiempo. Somos movidos por nuestras emociones. Si estamos tristes, lloramos y gritamos. Si tenemos hambre, también. Y así es un bebé espiritual. Sus emociones van de arriba para abajo, son guiados por sus emociones. Tú le quitas a un bebé algo que trae en la mano y ¿qué va a hacer? ¿Se va a enojar? Pues los bebés espirituales somos iguales también. Nos enojamos con todo el mundo, somos temperamentales porque somos inmaduros. Necesitamos que alguien más nos enseñe la palabra de Dios, que ore por nosotros. No es que esté mal, pero si tú llevas poquito tiempo que te acercaste a las cosas de Dios, está bien que tú seas un bebé espiritual. Está bien que todavía seamos guiados por nuestras emociones y hagamos nuestros berrinches. ¿Por qué? Porque es algo nuevo que estamos aprendiendo. Todavía no hemos sido completamente transformados, pero creemos, ¿verdad? Creemos. Pero Dios quiere que crezcamos. Di conmigo, crecer. Fíjate cómo lo dice Hebreos 5, 11 al 13, y luego nos brincamos al versículo 1 del capítulo 6. Dice, nos gustaría decir mucho, dice el escritor de Hebreos. Está hablando de la iglesia y le está diciendo, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. O sea, hay cosas que quiero explicarles más profundas, pero no puedo ir más profundo porque ustedes como que todavía les falta madurar. Son torpes espiritualmente. Son inmaduros. Dice, hace tanto que son creyentes. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto que son creyentes y son todavía bebés espirituales. Ya en este punto ustedes ya deberían de haber pasado ese nivel, pero todavía necesitan, ahorita ya deberían de haber pasado ese nivel, ya deberían ustedes estar enseñando a otros, estar ustedes cuidando a otros, viendo por otros, pero todavía son bebés espirituales. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche. ¡Ay, tome su biberón! Y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Cuál es la diferencia? Dice, alguien más tiene que enseñarles. Y luego, ustedes no hacen lo que es correcto. Saben lo que es correcto, como un bebé, como un niño, pero no hacen lo que es correcto. Saben, pero no hacen. Son bebés espirituales. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la madurez. Es decir, ya no pueden quedarse donde están. ¿Cuánto tiempo llevan asistiendo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevan que conocen acerca de Jesús? ¿Cuánto tiempo llevan que asisten a un grupo, a una comunidad, que leen la Biblia o que saben que o que tienen una Biblia en su casa por lo menos? ¿Cuánto tiempo? Dice, y todavía son bebés espirituales. Alguien más tiene que cuidar por ustedes, alguien más tiene que ver por ustedes, y no solamente eso, no hacen lo que es correcto, aunque saben lo que es correcto. Eso, familia, ese proceso de creyente a un cristiano maduro, ese proceso es convertirnos en discípulos. Eso es lo que es pasar de creyente a un discípulo. Ser maduro es ser un discípulo. Cuando crecemos, familia, cuando crecemos y nos desarrollamos, ya no solamente no somos niños, ya no solamente no somos jóvenes que podemos ver por nosotros solamente, sino nos hacemos más viejos. Junto con ese desarrollo físico también debe haber un desarrollo de madurez intelectual, ¿verdad? Y entonces llega un punto donde, por ejemplo, mi esposa y yo, no somos los más maduros del mundo, pero ya estamos en un punto donde podemos cuidar por otros y tenemos hijos y ahora vemos por ellos. Ahora yo suplo las necesidades de ellos, mi esposa suple las necesidades de ellos. Cuido de mí mismo, pero ahora cuido de otros también, de los que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Porque debemos que crecer en lo espiritual. Eso se llama de ser un discípulo.
es una persona madura espiritualmente, es una mujer o un hombre en la fe. Cuando escuchas, oye, él es un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿qué significa eso? Es el lenguaje religioso que a veces aventamos por ahí por allá. Pues entiende esto. Un verdadero hombre de Dios es una persona que ha crecido, que ya no es un niño, no es un joven, es un adulto que ve por sí mismo y que tiene la capacidad de ver por otros también. ¿Qué dice el escritor? Ahora deberían de tener la capacidad de enseñar a otros. Eso es un discípulo. Alguien que ve por otros. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos en eso, que nos convirtamos en discípulos. ¿Sabes que hay una diferencia muy grande entre un creyente y un discípulo? ¿Me dejas darte algunos ejemplos bien rápido de las diferencias que hay? Y mientras platicamos de esto, quiero que pienses y reflexiones en tu vida. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? Dice, un creyente es alguien que cree en Jesús como su Salvador. Le encanta la idea que Jesús haya venido a esta tierra, haya ido a la cruz y haya muerto por nosotros para perdonar nuestros pecados. Es alguien que cree en Jesús como su Salvador, pero vive para sí mismo. Qué bueno que Jesús vino a la tierra y murió por mí para que yo un día vaya al cielo, pero mientras yo vivo en esa tierra, yo vivo para mí mismo. Un discípulo es alguien que cree en Jesús no solamente como su Salvador, sino como su Señor, y ya no vive para sí mismo, sino vive para Jesús y para sus propósitos. La mayoría, recuerden, la mayoría son creyentes, pero pocos son discípulos. Otra diferencia es que un creyente es alguien que pone por encima sus sentimientos, sus opiniones, sus creencias, sus pensamientos, sentimientos u opiniones por encima de la palabra de Dios. Es decir, tú eres guiado por lo que sientes, por lo que crees en el momento, por lo que te sale del corazón, de las palabras de la boca. Eso es lo que te guía a ti, no te guía la palabra de Dios, no las instrucciones ni los mandamientos. Eso es un creyente. Es alguien que cree en Jesús, pero hace lo que le da su santa voluntad. Un discípulo es alguien que pone por encima de sus opiniones, de sus sentimientos y emociones la palabra de Dios. Es decir, yo me siento así, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Eso no es lo que hace un adulto. Un adulto. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días con ganas de ir a trabajar? Los que trabajan. ¿Todos los días se levantan con ganas de ir a trabajar? ¿Cómo le hacen? Bueno, no sé cómo ustedes, pero a mí, hay días que me levanto sin ganas de ir a trabajar. Sin ganas de ir a trabajar. Hay días que yo tengo que ver gente que no tengo ganas de ver gente. Hay días que tengo que venir a dirigir cierto grupo que no tengo ganas de dirigir ese grupo. Eso nos pasa a todos. ¿Pero qué hago? ¿Tengo que ir a trabajar todos los días? ¿Tengo que venir a hacer lo que tengo que hacer todos los días? ¿Por qué? Porque no soy un niño. Porque un hombre hace lo que hace, no por lo que siente en el momento, no por lo que... ¿Cómo están? No, es lo que tiene que hacer, su deber. Bueno, en la fe es lo mismo. El que es un adulto espiritualmente, el que es un discípulo, pone por encima la palabra de Dios. Y dice, yo siento hacer esto, pero eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que hace. Otra diferencia es de que una persona, un creyente, es alguien que va a la iglesia con una mentalidad de que, a ver qué me dicen acerca de la Biblia. Vienen a escuchar la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Pero un discípulo viene no a escuchar solamente, sino a tratar de entender lo que la palabra de Dios dice para hacerlo y aplicarlo en sus propias vidas. Dos perspectivas diferentes. Uno se complace con escuchar y sale de aquí y dice, qué bonito estuvo hoy, me gustó. O a lo mejor no. A lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Hoy no me gustó. Hoy no me gustó lo que dijo Misael, hoy no me pareció. Porque ellos están buscando qué es lo que nos hace sentir bien. Es lo que está buscando un creyente. Pero un discípulo es el que viene y dice, Señor, ¿qué dice tu palabra? Porque hay tantas cosas en mi vida que a lo mejor no he entendido. Hay tantas cosas que no están alineadas, pero yo quiero escuchar tu palabra y lo que tú me enseñes, Padre, ayúdame porque yo quiero alinear mi vida a tu palabra. Eso es un discípulo. Un creyente es alguien que son responsables, ya lo dijimos, por ellos mismos solamente. Ellos no rinden cuentas a nadie, ellos no se alinean, ellos no se someten a ellos ven por ellos mismos. Un discípulo es alguien que es responsable no solamente de sí mismo, sino de otros.
que rinde cuentas, alguien que está... ¿Sabes cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente? El creyente, tú ves cuando se pelean dos personas, por lo que sea que se peleen, porque todos nos peleamos porque tenemos diferencias, porque el otro me vio feo, porque el otro dijo esto, porque el otro hizo esto que no me gustó, y nos peleamos, así como mis hijos se pelean entre ellos. Pero ¿qué sucede cuando alguien se pelea? Tiene que entrar el adulto y mediar entre ellos. A ver, ya pídele perdón, tú perdónalo, abrácense, des un beso. Eso es lo que tiene que hacer un adulto, ¿verdad? Es lo que hace el padre y la mamá. Un adulto, en teoría, lo que debe hacer si tengo una diferencia... Juan, tengo un problema contigo, nos acercamos, ¿sabes qué? Esto pasó, no me pareció, nos pedimos perdón. No necesitamos que alguien más, nosotros podemos solucionar nuestros problemas, porque somos adultos. Porque no somos guiados por nuestras emociones, buscamos la guianza de Dios, y ambos amamos a Dios, y entonces vamos a buscar la reconciliación, porque es lo que Dios quiere, no independientemente de lo que sintamos o no sintamos. Eso es un adulto. Un creyente en la fe es alguien que anda de pleito y necesita que alguien más venga y les diga, no, a ver, siéntese, vamos a arreglar esto, no conviene que estén enojados unos con otros, no debes de guardar rencor. Eso es un creyente a diferencia de un discípulo. Y hay muchas diferencias que vamos a ir descubriendo en esas semanas que vienen, que nos van a hacer, que nos hacen pasar de creyente a discípulo. El creyente es alguien que sigue a Jesús por conveniencia, porque Dios me da, mientras Dios me dé, mientras Dios me responda, mientras todo lo que yo puedo ir a la iglesia, puedo asistir, puedo participar, siempre y cuando no interfiera con mis planes, no interfiera con mi economía, no interfiera con lo que a mí me gusta. Mientras sea conveniente, yo lo voy a hacer, ahí voy a estar. Son personas de buen corazón y ahí están. Pero en el momento en el que vaya un sacrificio, ahí ya no van a estar. Una persona que sigue a un discípulo de Jesús es alguien que sirve a Dios no por conveniencia, sino por convicción. Y si tú y yo queremos ser discípulos, va a haber un momento en que tú y yo tenemos que entender eso y dar ese paso de convertirnos en seguidores de Jesús por convicción. A mí no me importa lo que otros hagan, o si él hace algo que no está bien, o si aquella hace algo que no está bien. Yo tengo que seguir a Jesús. Otras cosas que después le contaré respecto a las diferencias entre un discípulo y un creyente. Pero una de las cosas que el día de hoy quiero que resaltar y sobre la cual quiero hablar en los pocos minutos que me quedan, es lo siguiente: es un verdadero discípulo está completamente entregado a Jesús. Di conmigo, un verdadero discípulo está completamente entregado a Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué es estar entregado completamente a Jesús? Cuando Jesús llama a los que eventualmente se convirtieron en sus discípulos, a Pedro, a Santiago, todos ellos, dice, de hecho en Mateo 4, versículo 18 nos da una imagen de eso. Dice que ellos eran pescadores, estaban pescando, Jesús pasa por la orilla del mar y los ve y les dice, síganme. Y dice claramente algo muy interesante ahí. En el versículo 19 les dijo, síganme o vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres, le dijo a Pedro y a Andrés. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Qué importante, escucharon el llamado de Jesús y ellos dejaron las redes. ¿Qué eran las redes? Lo que ellos estaban haciendo. Su trabajo, su proyecto, lo dejaron para seguir a Jesús. Tú y yo lo leemos bien rápido, pero eso es lo que hace en esencia un discípulo. No eran los más inteligentes, y tú y yo lo sabemos, que no eran los más inteligentes ni los más capacitados. No, tenían muchos errores los discípulos, tenían muchas incapacidades. Pero ¿sabes lo que tenían todos los discípulos? Cuando escucharon a Jesús decir, sígueme, ellos dejaron todo y lo siguieron. Ellos dejaron las redes, Mateo dejó la mesa de cobrador de impuestos, todos dejaron al instante las cosas y lo siguieron. El siguiente versículo dice, y pasando de allí Jesús vio a dos hermanos, Jacobo y Juan. También ellos eran pescadores y estaban en la barca de su padre Zebedeo y estaban remendando las redes y los llamó. Y ellos al instante, dejando todo, la barca y a su padre, lo siguieron.
Porque un verdadero discípulo está completamente entregado a Jesús. Ellos dejaron redes, ellos dejaron una barca, ellos dejaron a su padre. Para nosotros, ¿qué representa eso el día de hoy? Dejar todo aquello que nos estorba o nos impide seguir a Jesús completamente. ¿Sabes que tú y yo podemos venir a la iglesia y tener muchas cosas en nuestra vida que nos impiden seguir a Jesús o que nos detienen de seguir a Jesús, pero podemos venir a la iglesia? Podemos ir a un grupo, podemos ir a una comunidad, podemos cantar teniendo muchas cosas en nuestra vida que nos impiden seguir a Jesús. Porque para ser un creyente solamente es estar ahí. Es creer en tu mente y en tu corazón con ciertas verdades, adherirte a ciertos grupos de creencias o de principios. Pero para ser un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús, es necesario dejar todo lo que te impida o te limite en seguir a Jesús. Lucas 14, 25 al 27, Jesús lo dijo de esta manera. Si alguien viene a mí, y ese está bien fuerte el pasaje, quiero que lo entendamos el día de hoy, quiero lo podamos entender correctamente. Dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. Otra versión dice, no desprecia a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún así hasta su propia vida, no puede ser, ¿qué dice ahí? Mi discípulo. Ya estamos leyendo esto y ya a algunos se le está revolviendo el estómago porque dicen, ¿cómo que está diciendo eso? ¿Cómo que está diciendo que tengo que desobedecer, que tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi mujer, a mis hermanos, hermanas? Dice, y aún hasta su propia vida. El que no carga su cruz y me sigue, dice el versículo 27, no puede ser mi discípulo. Esta declaración, esta corta declaración de Jesús expone dos puntos muy importantes y muy duros. El primero de ellos es que nos dice que aquella persona que quiera ser discípulo de Jesús tiene que aborrecer o tiene que odiar a las personas de su familia, a la gente que más amamos. Ahora, muy importante, no debemos de tomar esto fuera de contexto y malinterpretarlo. No está diciendo este pasaje que debemos de ser malos y que debemos de ser crueles o que tratemos con desprecio a los demás. ¿Por qué? Porque eso sería incongruente, opuesto a todo lo que la Biblia enseña y lo que Jesús enseñó respecto a nuestro trato con nuestro prójimo y especialmente con nuestra familia. Dice la Biblia que nosotros debemos de honrar a nuestro padre y nuestra madre. ¿No dice eso? Uno de los primeros de los 10 mandamientos. Dice la Biblia también que nosotros tenemos que ver por nuestra familia y suplir las necesidades de nuestra familia. Si no hacemos eso, somos peores que aquellas personas que no creen en Dios. Tenemos una responsabilidad. Lo que está diciendo aquí, este pasaje, es haciendo una comparación Jesús. Si nuestro amor, nuestra devoción y nuestra prioridad de honrarlo a Él es más fuerte que nuestro amor y nuestra devoción y nuestra fidelidad a otras personas, entonces podemos ser discípulos de Jesús. Pero si nuestra devoción por otras personas o por otras, incluso por nuestra propia vida, es mayor que la devoción que tenemos por Jesús, entonces no podemos ser discípulos de Jesús. Lo que está diciendo aquí es que a Jesús, para seguirlo, tenemos que seguirlo con todo nuestro corazón. Jesús dijo estas palabras cuando una multitud de personas lo estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo milagros, sanó a los enfermos, le dio de comer, multiplicó la comida. Entonces multitud de gente seguía a Jesús, porque Él predicaba y lo que predicaba era algo que tocaba sus corazones y ellos querían escuchar a Jesús, querían verlo y querían verlo hacer milagros y lo seguían. Y cuando Jesús vio que una multitud, miles y miles de personas lo seguían, Él se voltea y les dice, aquellos de ustedes que quieren seguirme y no está dispuesto a aborrecer a su padre, madre, todo lo que leímos ahorita, a su familia, incluso a ustedes mismos, no puede ser mi discípulo. Es decir, si ustedes quieren seguirme, yo tengo que ser lo más importante en sus vidas y no tiene que haber nada más importante que yo. Y esto es algo muy interesante porque la salvación es gratuita. La Biblia nos dice claramente que la salvación es algo que nosotros no podemos comprar, es un regalo de Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Pero el seguir a Jesús nos cuesta todo.
es entregarlo todo a Él. Eso es lo que nos hace discípulos de Jesús y es una de las cosas más difíciles para nosotros. Y por eso decimos que el seguir a Jesús, el ser cristiano es difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque nos cuesta todo. Dice, y luego no solamente dice, tienes que poner a todos por debajo de Jesús, incluso tus propios deseos, incluso tu propia vida, tu familia, que no haya nada que te impida seguir a Jesús, que no haya nada que compita con Jesús. Y luego dice, en segundo lugar, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esa fue una declaración muy escandalosa también, porque ellos entendían lo que era la cruz. La cruz no es el collar que tenemos con una cruz ahí o el que ponemos ahí en el carro. Eso no es una cruz. La cruz de que está hablando ahí es la cruz, ese método de tortura y de ejecución que los romanos tenían. Los peores criminales eran los que eran crucificados. Y Jesús les está diciendo, ustedes tienen que tomar su cruz y seguirlo. Él les estaba explicando la realidad que seguirlo demanda el más alto sacrificio. Di conmigo sacrificio. ¿Es la única manera? No podemos seguir a Jesús si no hay el más alto sacrificio. Ser discípulo es entregarlo todo. Y es ahí cuando descubrimos si realmente estamos comprometidos con Él o solamente somos creyentes. El ser discípulo, familia, la Biblia nunca lo dijo como algo fácil. De hecho, Jesús dijo en Mateo 7:13, solo puedes entrar en el reino de Dios. Fíjate qué interesante. Está hablando, no, solamente puedes ser salvo, solamente puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Una puerta angosta, imagínate, una puerta angosta, chiquita. Para entrar en el reino de Dios solamente puedes entrar por la puerta angosta. La carretera al infierno, la carretera, un camino amplio, es amplio y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. O sea, es más fácil tomar el camino que te lleva a la perdición, a la muerte y al infierno, que tomar el camino que te lleva al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es angosta la puerta, la puerta es chiquita, angosto es el camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Es angosto y es difícil. Y dice, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Te das cuenta de esto? Por eso te dije al principio, solo algunos son discípulos, la mayoría son creyentes. Y un día Jesús va a regresar y va a regresar por sus discípulos. No va a regresar por los que asisten a la iglesia el domingo. Va a regresar por aquellos que han entrado por la puerta angosta, por el camino que es difícil. Mateo 7, 21 y 23 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que cree en mí, no todo el que es creyente. El que dice, tú eres mi Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es una distinción entre un creyente y un discípulo. El creyente dice, Jesús es mi Señor, el discípulo hace la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y fíjate lo que le van a decir a estas personas. No profetizamos en tu nombre, no predicamos tu palabra, no enseñamos tu palabra. Y no en tu nombre echamos fuera demonios. Teníamos autoridad espiritual y oramos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Preguntarán ellos. Entonces les declararé, dijo Jesús, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Eso nos está diciendo algo muy importante y muy fuerte. Tú y yo podemos tener una fe que de afuera se ve como algo real y genuino. Incluso podemos ser apasionados, incluso podemos ser emocionales respecto a nuestra fe y hablar y gritar y decir. Incluso podemos ser servidores muy entregados y muy dedicados en la obra de Dios, en el ministerio. Dice, pero incluso ellos no van a entrar en el reino de los cielos. Es decir, yo puedo estar aquí adelante de ustedes hablándoles y yo puedo no entrar en el reino de los cielos. Porque lo que entra en el reino de los cielos son aquellos que entran por la puerta estrecha y que hacen a Jesús su Salvador y su Señor. Es aquellos que lo entregan todo para Él.
y por Él. Es aquellos que son discípulos de Él. Valdrá la pena, familia, valdrá la pena rendirle todo a Dios. Valdrá la pena ser un discípulo de Jesús. Jesús prometió llenar nuestras vidas 100 veces más de cualquier cosa que hayamos perdido por seguirle. ¿Te acuerdas? Cuando sus discípulos se acercan y le dicen, Jesús, nosotros que dejamos nuestras familias, nuestras casas, nuestros hermanos, y Jesús les dice, yo les voy a dar más que eso. Pero no se está refiriendo a un bien material o un bien económico. Jesús está hablando del valor del reino de los cielos de Dios. Jesús está diciendo que no hay nada más importante, no hay nada que nos llene más, que nos dé plenitud que Él, que seguirlo a Él. Nada más. De hecho, todas las demás cosas que tú y yo perseguimos y deseamos como creyentes, la Biblia nos dice que son las añadiduras que Dios nos da por seguirlo a Él. ¿No dijo Jesús? Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen a Dios, síganlo a Él. Es que está diciendo, sean sus discípulos. Y todas las demás cosas que absorben, que atrapan el corazón de la gente que no cree, todo lo que otros persiguen y anhelan y desean, ustedes lo van a tener. Dios les va a proveer. Pero ustedes tienen que estar entregados a Jesús completamente. Cuando hacemos a Jesús nuestra prioridad sobre cualquier persona o cosa, y cuando estamos dispuestos a pagar el precio de seguirlo a Él, experimentamos una vida transformada. Nada más se compara a eso que seguirlo a Él. Nada más se compara con convertirnos en discípulos de Jesús. Tú y yo podemos ser creyentes y nuestra vida no va a ser transformada. Cuando yo escucho a alguien decir, ¿sabes qué? Yo estoy yendo a la iglesia y todo, pero siento que me falta algo. Yo estoy participando, pero siento que me falta algo. Yo estoy dando, pero siento que me falta algo. ¿Sabes qué es lo que nos falta? Entregarnos todo a Él. Porque a un creyente le hace falta muchas cosas. Porque Jesús es un aditamento en su vida. Es como llevar un amuleto. Una parte de su vida es Jesús. Y todas las demás cosas que conforman su vida, pues es lo demás. Y de repente sentimos, siento como que no hay eso que enseñan aquí, lo que dice la Biblia, yo no siento esa paz. Pues ¿cómo vas a sentir esa paz si Jesús es una parte solamente de tu vida? ¿Cómo vas a sentir ese gozo que dice la palabra que sienten aquellos que es el gozo de la salvación cuando solamente Jesús es una parte de tu vida? ¿Cómo vas a sentir esa plenitud cuando solamente obedeces unas cosas de la Escritura? Porque Jesús es solamente una parte de tu vida. El domingo, cuando vienes, ¿cómo vas a sentir y experimentar esa plenitud cuando solamente abrimos nuestra Biblia cuando venimos el domingo? Sinceramente, ¿cuándo más escuchas la palabra de Dios? ¿Cuándo más te alimentas de la palabra de Dios entre semana? ¿Cómo está tu vida de oración, la mía? Porque estamos lejos de Dios. Estamos cerca de la religión, pero estamos lejos de Dios. Estamos expuestos a las cosas de Dios, pero estamos lejos de Dios. Y nos preguntamos por qué estamos vacíos. Y nos preguntamos por qué estamos como estamos. Pues es por eso. Es por eso. Porque Jesús viene a llenar y Jesús viene a transformar ¿a quién? Al que se entrega completamente. Ahora Jesús no está pidiéndote nada que no haya hecho. Él se entregó completamente por nosotros. Él se entregó completamente por nosotros. Fue a la cruz, entregó todo por nosotros. Y Jesús dice, le quiere servir, me tiene que entregar todo. Familia, lo que nuestra iglesia necesita no es un edificio nuevo, no es una alabanza más avivada, no es más actividades, es lo que necesitamos entregar nuestro corazón completamente, el rendirlo todo a Él. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nos hace falta. No nos hace falta más bendición, no nos hace falta que necesitamos. Lo que nos hace falta es entregarle todo a Jesús. Y ese no es un regaño, familia, es una oportunidad, es una invitación, porque Jesús es lo que hace con nosotros. En una ocasión,
Jesús manda un mensaje a la iglesia a través de Juan, uno de sus discípulos. Jesús ya había ascendido al cielo, Jesús ya no estaba en esta tierra. Su discípulo Juan ya era anciano, había sido, ¿cómo se dice cuando lo exiliado a una isla llamada Patmos? Y ahí Jesús le da un mensaje para una iglesia que se ubicaba en una ciudad llamada Laodicea. Era un grupo de creyentes como nosotros, que asistían a la iglesia, que escuchaban la palabra de Dios. En el versículo 3 de Apocalipsis les mando un mensaje y se los voy a leer rápidamente. Y les dice en el versículo 15: yo sé todo lo que haces, le dice a ellos, no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, dice Jesús. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, y eres pobre y ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a los que amo. Jesús les está mandando este mensaje, no porque odia a estos creyentes, los está corrigiendo, los amo, pero están yendo en la dirección incorrecta, están perdidos, están perdiendo, y les habla y los confronta. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Este pasaje nos da es un mapa de cómo convertirnos en discípulos. Cómo pasar de creyentes a discípulos. Estos hombres y estas mujeres en la Odisea no eran bebés espirituales, ellos ya llevaban tiempo de conocer al Señor, pero se habían desviado sus corazones. No eran discípulos, no estaban viviendo como discípulos. Y Jesús los confronta, porque ellos habían perdido su pasión por Dios. Sus intereses por las cosas de este mundo habían tomado el lugar de Dios en sus corazones. Eran creyentes, pero no eran discípulos. Iban a la iglesia, pero lo que su corazón deseaba, sus anhelos y deseos, eran sus propios anhelos, sus propios deseos. Lo que les llamaba la atención, ellos perseguían en las cosas de este mundo. La Odisea era una ciudad muy importante, era una ciudad rica de muchas maneras. Económicamente, en comercio, había mucho negocio, todo había ahí. La gente era próspera. Eran unas personas orgullosas también. Estaba leyendo un dato ahí curioso, que en el año 60 después de Cristo hubo una catástrofe en esta ciudad y se destruyó la ciudad. Entra el Imperio Romano y quiere apoyar para reedificar la ciudad. ¿Y sabes lo que dijeron los de la Odisea? Dijeron, no ocupamos que el César nos mande dinero, no ocupamos que nos vengan a ayudar. Nosotros podemos levantar nuestra ciudad. Si nosotros somos ricos, tenemos todo lo que necesitamos. Vendían un ungüento para los ojos que se exportaba para todas partes. Por eso les dice ahí, vengan y compren un ungüento para los ojos para que vean. Era su orgullo. Ellos vendían telas, vendían todo. Era muy rica la ciudad y se edificaron su ciudad nuevamente sin ayuda. Eran orgullosos. Y los creyentes en esta ciudad, su corazón había sido influenciado por eso. Una persona que dijo una vez, qué difícil es para un alma alcanzar a Jesús cuando tiene lo suficiente de Jesús para pensar que no necesita más de Él. Esos hombres y esas mujeres tenían algo de Jesús y ellos creían que estaban bien. Por eso dice, ustedes creen que son ricos, que tienen todo, pero no se dan cuenta que no tienen nada. Están vacíos porque no tienen todo de mí. Y es lo que está diciendo este pasaje. Es lo que está diciendo esta declaración también. Qué difícil es para aquellos que tienen algo de Jesús, pero no tienen todo. Qué difícil es acercarse a Dios y ser rescatados. Aquellos que le han dado parte de Jesús, de su vida a Jesús solamente, pero no le han entregado todo. Porque aquel que le ha entregado una parte se puede sentir conforme y dice, yo no estoy tan mal.
yo creo, yo voy a la iglesia, yo escucho y estoy de acuerdo con todo lo que dice Misael, yo estoy de acuerdo. Y Jesús dice no, porque no me han dado lo más importante, todo su corazón. Todavía hay tantas cosas que no hemos dejado, que no hemos soltado para seguirlo a Él. Y este pasaje nos da el mapa de cómo convertirnos en discípulos. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Acérquense. Nos dice, vengan a mí y compren de mí. Les dice todo. Ese oro purificado, ropas que necesitan. Vengan a mí. Reciban esas ropas blancas para que no tengan vergüenza de su desnudez. Compra de mí un ungüento para tus ojos para que puedas ver. Vengan a mí. Acérquense. Di conmigo, acérquense. Acércate. No les dice, vayan y arreglen su vida, ordénenla y luego vengan a mí. Él dice, acérquense a mí, así como están. Acércate. Luego les dice, arrepiéntanse. Arrepentirse es llevar delante de Jesús eso que sabemos que nos ha impedido seguirlo y renunciar a eso. Eso es arrepentirse. Es soltar eso. Es dejarlo y es dar una vuelta en dirección contraria. Él dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, dice el versículo 19. Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Luego les dicen, responde y déjame restablecer una comunión contigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si ustedes abren la puerta, yo voy a entrar y yo voy a cenar con ustedes. Va a haber comunión nuevamente. Pero tienen que abrir la puerta. Familia, el día de hoy tú y yo tenemos que responder a eso. ¿Qué vamos a responder? Vamos a abrir la puerta de nuestro corazón. Tenemos que reconocer dónde estamos. Si no estamos siendo discípulos, este es el momento de ir con el Señor y pedirle perdón y rendir todo delante de Él y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque me he mantenido en esta etapa, en este nivel de creyente, pero no he avanzado más. Perdóname porque quiero las bendiciones que vienen de tu mano, pero no quiero seguirte a ti. Perdóname porque creo en ti, pero no te sigo. No te obedezco. Pidámosle perdón. Llevemos de Él todo. Él sabe nuestras luchas, nuestras fallas. Si estás luchando con algo, dile al Señor, Señor, yo estoy luchando con este pecado. Esto es lo que me impide seguirte completamente, con esta costumbre. Estoy luchando con la falta de perdón o con rencor. Tú tienes que decirle al Señor, ve, acércate a Él. Pero vamos con todo el mundo, se lo llevamos a la comadre, al compadre, le platicamos al vecino. Lo ponemos, lo tuiteamos en redes sociales, pero nunca lo llevamos delante del Señor. Por eso no hay cambios, no hay restauración, no hay sanidad. Dile tus miedos, dile tus luchas, dile, Señor, yo estoy luchando con esto. No puedo controlar lo que yo veo. Estoy luchando con la pornografía. Dile al Señor lo que estás luchando para que Él te cambie, para que Él me cambie a mí. Estoy luchando con mi carácter, no sé cómo parar y callarme. Y hablo cosas hirientes. Dile al Señor, arrepiéntete, porque esas son las cosas que nos están impidiendo seguirlo a Él. Arrepiéntete porque damos una apariencia de devoción, pero Él conoce nuestro corazón. Yo creo que es el día de hoy la oportunidad para arrepentirnos, porque iglesia, Él viene por una iglesia de discípulos, Él viene por sus discípulos, no viene por creyentes. Vamos a hacer una oración. Padre, te necesitamos el día de hoy. Señor, necesitamos de ti. Hoy tu palabra nos recuerda, Padre, que tú nos has llamado a ser discípulos. Y tenemos que reconocer, yo creo que más de uno de los que estamos aquí, nuestra condición. Padre, tú conoces, no podemos engañarte. Y si tú ves en nuestro corazón y no ves discípulos genuinos y verdaderos el día de hoy, te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos cambies. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Porque aunque no somos discípulos, queremos serlo. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, quieres convertirte en un discípulo de Jesús, dile a Él con tus propias palabras, dile, Dios, no lo soy, pero quiero convertirme en uno. Quiero convertirme en uno. Yo quiero responder al llamado que el día de hoy haces a mi vida, porque es un llamado para todos nosotros, a seguirte.
Y yo quiero que me ayudes. Que me ayudes a dejar todo lo que tengo que dejar para poderte seguir a ti. Incluso aquello, Padre, que en mis fuerzas es imposible, yo creo que tú puedes ayudarme. Yo creo que tú puedes hacerlo posible. El día de hoy, Señor, yo te pido que tú renueves nuestros corazones. Que tú pongas en nosotros un corazón para ti. Padre, que nos cargues nuestro corazón con aquellas cosas que son importantes para ti. Perdónanos por vivir indiferentes por tanto tiempo. Perdónanos por vivir para agradarnos a nosotros mismos, por vivir para nuestros propios deseos y placeres. Perdónanos, Señor, por no buscar tu dirección y tu voluntad. Perdónanos por no preguntarte, Señor, en esos momentos que tomamos decisiones tan importantes y trascendentales, personales, relacionales, familiares, y no consultarte a ti, y no buscar tu dirección, sino hacer lo que nosotros queremos. Perdónanos. Perdónanos porque somos nosotros los que nos alejamos de ti, nos salimos de tu protección y de tu bendición. Perdónanos. Perdónanos, Señor. El día de hoy nos arrepentimos. Hoy queremos volver a una comunión completa y perfecta contigo. Padre, hoy abrimos la puerta de nuestro corazón. Te pedimos que entres y restaures nuestra relación. Restaura mi relación contigo, Señor. Gracias por hacer eso con nosotros. Gracias por traer una vez más, Señor, a tu iglesia. Una iglesia, Señor, que te sigue con todo el corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Familia, Dios nos está llamando a algo muy importante en este tiempo. Yo no quiero que te vayas aquí el día de hoy contento y feliz de lo que escuchaste. Yo quiero que el día de hoy te vayas pensativo, que te vayas desafiado. Yo quiero que el Señor te incomode, que el Señor cargue tu corazón en este tiempo, que en esta semana Él nos ponga el deseo de seguirlo a Él, de buscarlo a Él, que el Señor el de este día incomode tu vida, que si hay pecado en tu vida, Él te incomode, que Él no te haga estar feliz y contento, indiferente, no, que Él venga y te incomode, que Él venga y te inquiete, que Él te impida hacer cosas que no debes de hacer y te van a alejar de Él. Yo le pido al Señor que Él cierre puertas en tu vida, sinceramente, que Él cierre las puertas en las cuales tú quieres ir, pero que no te convienen, que Él cierre esas puertas. Que Él te estorbe en todos los planes, que no sean los planes que Él tiene para ti. Esa es su bendición y yo oro eso por ti. Oro que no prevalezca nuestra voluntad, sino que prevalezca su voluntad. Porque ese es el camino de la vida. Ahí está la verdadera bendición. Ahí está el gozo. Ahí está lo que tanto te hace falta. Ahí está. En una vida rendida a Él. No va a ser fácil. Va a haber sacrificios. Pero es lo único que vale la pena en esta vida. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.